Capítulo 27. Si las consideraciones expuestas hasta aquí sobre las fuerzas naturales y sus manifestaciones nos han hecho comprender claramente hasta qué límite puede llegar una explicación basada sobre las causas y dónde debe detenerse si no quiere llegar a la absurda pretensión de reducir el contenido de los fenómenos a su pura forma, de donde resultaría que todo era forma vana y nada más, entonces nos permitirán también dichas consideraciones comprender lo que podemos exigir de la etiología en general. La etiología debe investigar las causas de todos los fenómenos naturales, o sea, estudiar las circunstancias en las cuales se manifiestan constantemente. Enseguida debe reducir esos fenómenos de formas variables debidas o diversas circunstancias a lo que obra en todos, y se admite por hipótesis en toda causa, a saber, a una fuerza natural primitiva. Debe distinguir cuidadosamente si una diferencia en el fenómeno resulta de una diferencia en la fuerza, o solamente de una modificación de las circunstancias en las cuales se manifiesta esta última. En fin, debe evitar el atribuir a fuerzas diferentes lo que es fenómeno de una sola fuerza, cuyas circunstancias son lo único que ha variado, e igualmente el tomar por manifestaciones de una misma fuerza lo que pertenece por su origen a fuerzas diferentes. Para llegar a esto se necesita criterio, por eso hay tan pocos hombres que puedan ampliar las teorías de la física, mientras que cualquiera puede acrecer el caudal de los experimentos. La pereza y la ignorancia predisponen a recurrir demasiado pronto a las fuerzas primitivas, como se debe con una exageración que raya en la ironía, en las entidades y quiddidades de los escolásticos. Nada tan lejos de mis deseos como haber contribuido a la reproducción de estos abusos. Para reemplazar una explicación en física no se debe referirla a una objetivación de la voluntad, como tampoco a la potencia creadora de Dios. La física exige causas, pero la voluntad no es jamás una causa, y su relación con el fenómeno no se funda sobre el principio de razón, lo que en sí es voluntad, por otra parte se manifiesta como representación, es decir, como fenómeno. Bajo este último aspecto se hallan sometidas las cosas a las leyes que constituyen las formas del fenómeno, y entonces todo movimiento, por ejemplo, aunque es siempre manifestación de la voluntad, debe tener una causa que lo explique, pero solo con relación a un tiempo y a un espacio determinados, es decir, no debe una manera general, no tal como en sí es, sino como fenómeno aislado. Esta causa será mecánica respecto de la piedra, será un motivo respecto de los movimientos del hombre, pero jamás faltará la causa. Por el contrario, lo que hay de general, de esencia y de común a todos los fenómenos de una especie determinada, el principio cuya hipótesis es lo que da sentido y valor a la explicación causal, es la forma general de la naturaleza que en física debe permanecer en el estado de qualitas oculta porque es el límite donde acaba la explicación etiológica y donde comienza la explicación metafísica. Mas no resulta de ahí que una fuerza primera, a la cual nos referimos, rompa el encadenamiento de las causas y de los fenómenos. La cadena no se remonta a esta fuerza como a su primer anillo, todo eslabón, así el más próximo, como el más remoto, supone ya la fuerza primitiva y no podría explicar nada de otra suerte. Una serie de causas y defectos puede ser la manifestación de las fuerzas más diferentes, cuya aparición visible y sucesiva regula aquella serie, como antes lo hemos mostrado en el ejemplo de la máquina de metal, pues la diversidad de estas fuerzas primitivas que no pueden deducirse unas de otras, no interrumpe la unidad de la serie de las causas, ni el encadenamiento de todos sus anillos. La etiología de la naturaleza y la filosofía de la naturaleza no se perjudican mutuamente, marchan paralelas y consideran el mismo objeto desde puntos de vista diferentes. La etiología da a conocer las causas que han producido con necesidad el fenómeno aislado que se trata de explicar, y, como base de todas esas explicaciones,
Indica las fuerzas generales que están en acción en el fondo de todas esas causas y efectos, determina de una manera precisa su número y sus diferencias, y muestra los distintos efectos que cada fuerza puede producir en razón de la diversidad de las circunstancias, sin perjuicio de permanecer fiel a su carácter especial y de desarrollarlo según una infalible regla denominada ley natural. Cuando la física haya realizado esto de una manera perfecta desde todos los puntos de vista, habrá llegado al colmo de su perfección, no habrá entonces fuerza alguna desconocida en el mundo inorgánico, ni efecto que no manifieste ser el fenómeno de alguna de esas fuerzas, fenómeno que se hace visible en circunstancias precisas y de conformidad con una ley natural. Mas con todo esto, una ley natural no deja de ser una simple regla que la observación ha sorprendido en la naturaleza, y según la cual procede ésta cada vez que se presentan determinadas circunstancias. Así, se la puede definir diciendo que es un hecho generalizado. Por consiguiente, una exposición de todas las leyes naturales no sería en definitiva más que un registro completo de los hechos. El estudio del conjunto de la naturaleza se contempla con la morfología, que enumera las formas permanentes del mundo orgánico, las compara y las clasifica. Puede decir poco sobre la causa de la aparición de los individuos, que para todos es la generación y forma una teoría aparte. En algunos raros casos esta causa es la generación o equivoca. En esta última categoría entra también, en rigor, la manera que tienen de aparecer aisladamente los grados inferiores de objetivación de la voluntad, es decir, los fenómenos físicos y químicos, y precisamente, el objeto de la etiología es indicar las condiciones de estas apariciones. La filosofía, por el contrario, no mira en todas partes, y por consiguiente en la naturaleza, más que lo general. Las mismas fuerzas primordiales están comprendidas en su objeto. Reconoce en ellas los diferentes grados de objetivación de la voluntad, la cual forma la esencia íntima del mundo, lo que es en sí. Cuando la filosofía estudia el mundo, haciendo abstracción de la voluntad, afirma que no es más que representación del sujeto. Pero cuando la etiología, en lugar de servir de introducción a la filosofía y de suministrarle testimonios de experiencia en apoyo de sus doctrinas, se cree llamada a negar todas las fuerzas primeras, salvo una sola, la más general, VGR, la impenetrabilidad, que se figura comprender a fondo, y a la cual trata de reducir todas las otras, entonces se priva a sí misma de su fundamento, y no puede producir más que errores en lugar de verdades. La substancia de la naturaleza es reemplazada por su forma, se atribuye toda la influencia de las circunstancias y nada a la esencia íntima de las cosas. Si efectivamente pudiera lograrse esta empresa, un simple problema de cálculo bastaría para resolver el enigma del universo. Tal es el camino que sigue cuando se quiere reducir toda acción filosófica a la fuerza y a la combinación, como, por ejemplo, a la electricidad, y está a las acciones químicas, que a su vez lo son a las mecánicas. Esta última teoría fue el error de Descartes y de todos los atomistas, que reducían el movimiento de los cuerpos celestes al choque de un fluido, y las cualidades a la combinación y a la forma de los átomos, y se esforzaban en presentar todos los fenómenos de la naturaleza como meros efectos de la impenetrabilidad y de la cohesión. Aunque estas opiniones han sido abandonadas, siguen el mismo camino. Sin embargo, nuestros fisiólogos modernos, que lo reducen todo a las leyes de la electricidad, de la química, de la mecánica y se obstinan en querer explicar la vida y todas las funciones del organismo por la forma y la combinación de las partes de que se componen. En los archivos filosóficos, de Meckel, 1820, volumen 2, página 185, hallamos expuesta la opinión de que el fin de la explicación filosófica es reducir la fuerza orgánica a las fuerzas generales que forman el objeto de la física. También Lamarck, en su filosofía zoológica,
volumen 2, capítulo 3, afirma que la vida es simplemente un resultado del calor y de la electricidad. El calórico y la materia eléctrica bastan perfectamente para componer juntos esta causa esencial de la vida. Página 16. Según esto, el calórico y la electricidad serían la cosa en sí, y tendrían por fenómeno a la vida animal y vegetal. Lo que hay de absurdo en esta manera de ver las cosas, resalta en las páginas 306 y siguientes de la misma obra. Sabido es que todas estas teorías, tantas veces renovadas, han reaparecido recientemente con nueva audacia. Examinándolas de cerca, se adquiere la convicción de que están fundadas sobre la hipótesis de que el organismo no es más que un agregado de fuerzas físicas, químicas y mecánicas, que reunidas por el azar, le han producido como un juego de la naturaleza, sin mayor importancia. Por consiguiente, el organismo del hombre o de un animal, considerado desde el punto de vista filosófico, no sería la representación de una idea especial, es decir, no sería el mismo objetivación directa de la voluntad en un grado superior determinado, sino que las ideas que objetivan la voluntad en los fenómenos eléctricos, químicos y mecánicos sería lo que se representará en el organismo, este resultado compuesto por la conjunción de aquellas fuerzas tan accidentalmente como las figuras de hombres o de animales que a veces toman las nubes o las estalactitas. No ofrecerá en sí, por lo tanto, nada de interesantes desde cualquier otro punto de vista. Veremos, sin embargo, a continuación, en qué medida es lícito y útil aplicar al organismo estas explicaciones sacadas de la física y de la química, pues mostraré que la fuerza vital emplea y utiliza indudablemente las fuerzas de la naturaleza inorgánica, pero no se componen de ellas, como el herrero no se compone de yunques y martillos. Ni aun la vida vegetal, cuya complejidad es tan escasa, puede explicarse por aquellas fuerzas, por ejemplo, por la capilaridad y la endosmosis. Luego, con mayor motivo, serán incapaces de explicar la vida de los animales. Las consideraciones siguientes facilitan la inteligencia de lo que acabo de anunciar, cuya exposición no era fácil. Lo anterior nos enseña que las ciencias naturales se equivocan de camino cuando quiere reducir los grados superiores de objetivación de la voluntad a los grados inferiores, puesto que desconoce y negar fuerzas naturales primitivas e independientes, es tan erróneo como admitir fuerzas especiales allí donde no hay más que una manifestación especial de fuerzas ya conocidas. Kant dice con razón que sería insensato esperar un Newton del tallo de hierba, es decir, un hombre capaz de reducir un tallo de hierba a fenómenos de fuerzas físicas y químicas, cuya concreción fuese aquella planta. Sería esta entonces un mero juego de la naturaleza, en el cual no aparecería idea especial alguna, es decir, donde la voluntad no se manifiesta directamente en un grado superior y preciso, sino en el mismo en el que se manifiesta en los fenómenos de la naturaleza inorgánica, ofreciendo accidentalmente aquella forma. Los escolásticos, que jamás hubieran admitido un procedimiento de este género, dirían que esto era negar totalmente la forma substantialis y rebajarla a la forma accidentalis. La forma substancialis de Aristóteles designa exactamente lo que yo llamo el grado de objetivación de la voluntad en una cosa. Por otra parte, no hay que perder de vista que, en todas las ideas, es decir, en todas las fuerzas de la naturaleza inorgánica y en todas las formas de la naturaleza orgánica, lo que se manifiesta, es decir, lo que reviste la forma de representación, la objetividad, es una misma y única voluntad. Esta unidad debe de poder reconocerse, por tanto, en un parentesco interior que enlace todos los fenómenos. En los escalones superiores de la objetividad, allí donde el fenómeno es más aparente, a saber, en los reinos vegetales y animales se manifiesta este parentesco en la analogía precisa y general de todas las formas, en el tipo fundamental que se produce en todos los fenómenos,
Tal es el principio que ha servido de base al excelente sistema zoológico, creado a principios de este siglo por los franceses, y que la anatomía comparada nos muestra como la unidad de plan, la uniformidad del elemento anatómico. Los naturalistas de la escuela de Schilling se han ocupado principalmente en demostrar este principio. Por lo menos, han hecho laudables esfuerzos en tal sentido, adquiriendo más de un mérito, aunque su casa de analogías en la naturaleza haya generado en su utilidad en muchos casos. Pero han señalado con razón hasta en las ideas de la naturaleza inorgánica ese parentesco general y ese parecido familiar, por ejemplo, entre la electricidad y el magnetismo, cuya identidad se ha comprobado después, entre la atracción química y la gravedad, etc. Especialmente hicieron observar que la polaridad, es decir, el desdoblamiento de una fuerza en dos acciones cualitativamente distintas y contrarias, que tienden a combinarse de nuevo y que además se manifiestan casi siempre por una divergencia de direcciones opuestas en el espacio, que esta polaridad, repito, es el tipo fundamental de casi todos los fenómenos de la naturaleza, desde el imán al hombre. Esta noción es conocida en China desde los tiempos más remotos por la teoría del yin y del yang. Puesto que todas las cosas de este mundo son objetivación de una misma voluntad, y son por consiguiente idénticas en su esencia íntima, no solo debe de haber entre ellas esa analogía que no puede negarse. No solo en las cosas menos perfectas debe manifestarse ya la huella, el vestigio, el germen de las más perfectas que inmediatamente le siguen, sino que también, debe el momento en que todos estos fenómenos no pertenecen más que al mundo como representación, puede admitirse que en aquellas formas que son el verdadero armazón del mundo visible, el tiempo y el espacio, debe de poder descubrir manifestar el tipo fundamental, el vestigio, el germen de todo lo que llena dichas formas. Un vago vislumbre de estas nociones parece que fue lo que dio origen a la cábala y a la filosofía matemática de los pitagóricos, desarrollada también entre los chinos en el I Ching, en la escuela de Sheying. Junto a estos esfuerzos para hacer resaltar las analogías entre todos los fenómenos de la naturaleza, hallamos también algunas tentativas, infructuosas en verdad, para deducir alguna ley natural de las simples leyes del espacio y del tiempo. No sabemos si algún genio llegará a convertir en realidad un día los ensayos intentados en esta noble dirección. Hemos visto que no hay que olvidar jamás la diferencia que existe entre el fenómeno y la cosa en sí, y que la identidad de la voluntad objetiva en todas las ideas no debe convertirse falsamente en una identidad de ideas que son en sí mismas especiales, puesto que la voluntad tiene grados determinados de objetivación. Sabemos, por ejemplo, que la atracción química o eléctrica no debe ser reducida a la atracción que obra por virtud de la gravedad, aunque no se pueda negar su analogía íntima y aunque las dos primeras puedan ser consideradas como potencias superiores de la última. De igual modo, la analogía de conformación anatómica de todos los animales no nos autoriza para confundir e identificar las especies, sostenidas que las superiores no son más que variedades de las inferiores. Sabemos en fin que las funciones orgánicas no deben reducirse a procesos químicos o físicos. Sin embargo, esta manera de proceder, encerrada dentro de ciertos límites, puede justificarse por las consideraciones siguientes, que presentan gran verosimilitud. Cuando entre muchos de los fenómenos de la voluntad, en los grados más bajos de su objetivación, es decir, en el mundo inorgánico, surge un conflicto, porque cada uno de ellos, traído por la serie causal, trata de apoderarse de la materia, sale de este conflicto el fenómeno de una idea superior, que predomina sobre todas aquellas, más imperfectas, que antes existían, pero de manera que deja subsistir la esencia de estas últimas en un estado subordinado, no apropiándose más que lo análogo a ella.
procedimiento que solo es comprensible por la identidad de la voluntad que se manifiesta en todas las ideas y por su tendencia a una objetivación de cada vez más elevada. En la solidificación de los huesos, Verbi Gracia, vemos un estado análogo a la cristalización que dominaba, en el origen, en las cales, aunque la osificación no pueda reducirse nunca a una cristalización. La analogía es más débil en la solidificación de las carnes. Igualmente, la mezcla de los humores en el cuerpo de los animales, así como la secreción, son un estado análogo a la combinación y a la descomposición química. Allí también obran aún las leyes químicas, pero debilitadas, modificadas y alteradas por una idea superior. Las fuerzas químicas solas no producirán jamás semejantes rumores fuera del organismo. La química llama a eso encheire sin naturae y sin pensarlo, se burla de sí misma. Fausto. Después de haberse sobrepuesto de esta manera a las ideas u objetivaciones de la voluntad en un grado inferior, la idea superior que se produce adquiere un nuevo carácter por el mismo hecho de haber tomado de aquellas algún rasgo de analogía, llevando a su más alta expresión. La voluntad se objetiva de una manera nueva y más acentuada, y entonces se forma, primero, por generación equívoca, y enseguida por asimilación al germen creado, la savia orgánica, la planta, el animal, el hombre. Así, pues, de la lucha de los fenómenos inferiores resulta el fenómeno superior que los absorba a todos y que al mismo tiempo realiza su aspiración hacia un estado más alto. Aquí reina también la ley enunciada de esta manera, serpens, nisi serpentem camadoet, non fed draco. Inicia traducción del latín al español, serpiente, si no se come a la serpiente, no se convierte en dragón. Termina traducción del latín al español. Hubiera deseado que, con la claridad de la exposición, se disipase la oscuridad de las reflexiones referentes a esta materia, pero es necesario que las propias meditaciones del lector me sirvan de auxiliar poderoso para que no se me entienda mal o quede sin comprender lo que digo. De las consideraciones anteriores resulta que en el organismo se encuentran ciertamente huellas de las acciones físicas y químicas, pero que no se le puede explicar por ellas, puesto que no es un fenómeno producido por el trabajo combinado de estas fuerzas, y que aparezca accidentalmente, sino una idea superior que ha subyugado a aquellas ideas inferiores por medio de una asimilación más potente, porque esa voluntad, única que se objetiva en toda idea, teniendo siempre a la objetivación más elevada posible, abandona aquí los grados inferiores de su fenómeno, después del conflicto producido entre ellos, para aparecer con mayor energía en un escalón superior. No hay victoria sin combate, al mismo tiempo que la idea más elevada, o la objetivación superior de la voluntad, no puede manifestarse sino echando atrás las ideas inferiores. Se resiente sin embargo de la resistencia de estas últimas, que, aunque reducidas a servidumbre, aspiran de continuo a poder manifestar libremente y por completo su propia esencia. Así como el imán que ha levantado una barra de hierro sostiene una incesante lucha con la pesadez, que, a título de objetivación inferior de la voluntad, tiene derechos más antiguos sobre la materia de aquel hierro, y en esta lucha constante del imán adquiere mayor potencia, por el hecho de que la resistencia que haya le impulsa en cierta manera a redoblar sus esfuerzos, así también cualquier otro fenómeno de la voluntad, hasta el que aparece en el organismo humano, mantiene un combate perpetuo con las numerosas fuerzas físicas y químicas que, en calidad de ideas inferiores, tienen prioridad de derechos sobre las mismas materias. He aquí por qué vuelve a caer el brazo que se ha tenido extendido, contrarrestando por algún tiempo la pesantez. He aquí lo que trae también las interrupciones tan frecuentes de la sensación de bienestar que proporciona la salud,
la cual expresa la victoria de la idea objetivada en un organismo consciente sobre las leyes físicas y químicas que gobernaban en el origen a los elementos del cuerpo. No solo se interrumpe a veces esa sensación, sino que va siempre acompañada de cierto malestar más o menos acentuado que proviene de la resistencia de aquellas fuerzas, en virtud de la cual la parte vegetativa de nuestra vida está afectada constantemente de un ligero dolor. También se debe a esto el que la digestión deprima todas las funciones animales a causa de que acapara toda la fuerza vital para vencer, por medio de la asimilación, las fuerzas naturales químicas. En fin, de ahí resulta asimismo el peso de la vida física, la necesidad del sueño y al cabo de la muerte, pues esas fuerzas naturales subyugadas, favorecidas finalmente por las circunstancias, arrancan al organismo, gastado por sus perpetuas victorias, la materia que las quitó, y llegan a manifestar, sin obstáculos, su propia naturaleza. Puede decirse que cada organismo no representa la idea cuya imagen es, sino después de deducida aquella porción de su actividad que tiene que emplear en someter a las ideas inferiores que le disputan la materia. Esto es lo que Jacobo Bohm parece haber entrevisto vagamente cuando dice que, en algún pasaje de sus obras, que, hablando con propiedad, los cuerpos de los hombres y de los animales y hasta los vegetales están medio muertos. En la misma medida, más o menos completa, en que el organismo consigue vencer a las fuerzas naturales que expresan los grados inferiores de objetivación de la voluntad, llega a la expresión más o menos perfecta de su propia idea, es decir, se aproximará o se alejará del ideal, que en cada género personifica la belleza. He aquí con la naturaleza hallamos por todas partes conflictos y combates y alternativas de victoria. Esto nos ayuda más adelante a comprender con claridad el disentimiento esencial de la voluntad consigo misma. Cada grado de objetivación de la voluntad disputa a otro la materia, el espacio y el tiempo. La materia permanente debe cambiar perpetuamente de forma, porque los fenómenos mecánicos, físicos, químicos y orgánicos dirigidos por la causalidad e impacientes por manifestarse, se la disputan ávidamente, queriendo cada uno de ellos expresar su idea. La existencia de esta lucha puede observarse en toda la naturaleza, que a su vez solo por semejante lucha existe, nam si non in esset in rebus contentio, unum omnia essent, ut ait Empédocles. Arist. Metab. B5. Esa lucha no es más que la manifestación del disentimiento esencial de la voluntad consigo misma. Este combate universal es más visible en el reino animal, que se alimenta del reino vegetal y en que cada animal sirve a su vez de presa y de alimento a algún otro, es decir, que cada animal debe ceder la materia en la cual se representaba su idea para que otra pueda manifestarse, pues una criatura viviente no puede conservar su vida más que a expensas de otra, de tal modo que la voluntad de vivir de su propia sustancia, y bajo sus diversas formas, constituye su propio alimento. En cuanto a la especie humana que ha llegado a subyugar a todos los demás, considera a la naturaleza como un producto creado para ella, pero nos muestra también con aterradora claridad, como veremos en el libro número 4, el espectáculo de esa misma lucha, de ese disentimiento de la voluntad consigo misma, por el cual llega a ser el hombre homini lupus. Esta misma lucha y estas mismas victorias, las hallamos en los grados inferiores de objetivación de la voluntad. Muchos insectos, especialmente los inchneumonidas, depositan sus huevos bajo de la piel y aún dentro del cuerpo de las larvas de otros, cuya lenta destrucción será el primer trabajo del germen que va a desarrollarse. Entre los pólipos con brazos, llamados hidras, el individuo joven que se agita sobre un individuo viejo, del cual se desprenderá más adelante, lucha con él por la presa que se presenta, mientras permanecen unidos, y de los dos se la quita mutuamente de la boca, Trembly Polypar.
2. Pag. 110, y 3. Pag. 165. El ejemplo más admirable de esta clase nos lo ofrece la hormiga bulldog de Australia. Bulldog, si se la parte en dos, se entabla un combate entre la mitad anterior y la mitad posterior. La cabeza coge con la mandíbula a la última, que se defiende valientemente con su aguijón. El combate dura de ordinario una media hora, hasta que otras hormigas se llevan a las dos mitades. El hecho se produce siempre. Extracto de una carta de Ovid en el W. Journal, reproducida por el Galwani's Messenger del 17 de noviembre de 1855. En las riberas del Missouri se encuentran muchas veces un roble majestuoso, cuyo tronco rodea una gigantesca vid silvestre, y cuyas ramas abrazan y ciñen con la tal fuerza, que el árbol perece ahogado. Lo mismo ocurre en grados inferiores, por ejemplo, cuando por asimilación orgánica del agua y el carbono se convierte en savia vegetal, o cuando el vegetal o el pan se truecan en sangre, y, en fin, donde quiera que una secreción animal se produce, obligando a las fuerzas químicas a no obrar más que con una actividad subordinada. El mismo fenómeno se presenta en el reino inorgánico, cuando los cristales nacientes tropiezan, se cruzan y se estorban mutuamente, hasta el punto de no poder mostrar la forma pura de su cristalización. Casi todas las incrustaciones son la imagen de esa lucha de voluntad, en un grado tan bajo de objetivación. Otros ejemplos de esto son el imán cuando impone sus propiedades magnéticas al hierro, a fin de manifestar en él su idea, o el galvanismo cuando triunfa de las afinidades químicas, descompone los compuestos más estables, y suprime hasta el punto la acción de las leyes de la química, que el ácido de una sal descompuesta en el polvo negativo, se dirige al positivo, sin poder combinarse con los álcalis que debe atravesar, y sin enrojecer siquiera el papel de tornasol puesto en su camino. En mayor escala se observa lo mismo en la relación entre un cuerpo celeste central y su planeta, aunque este último se encuentra en dependencia absoluta del primero, resiste constantemente, lo mismo que las fuerzas físicas en el organismo, de donde resulta esa perpetua oposición entre la fuerza centrífuga y la fuerza centrípeta, que conserva el movimiento en el sistema del universo, y que es también una expresión de esa lucha general de que hablamos, esencialmente propia del fenómeno de la voluntad. Como cada cuerpo es fenómeno de la voluntad, y como la voluntad se presenta necesariamente como una tendencia, el estado primitivo de todo cuerpo celeste condensado en esfera no puede ser el reposo, sino el movimiento, la tendencia a avanzar sin descanso y sin fin, por el espacio infinito. Esto no está en contradicción, ni con la ley de la inercia, ni con la causalidad, pues siendo la materia, por virtud de la primera, indiferente al reposo y al movimiento, su estado primitivo puede haber sido lo mismo el uno que el otro. Luego, cuando la hallamos en movimiento, tenemos el derecho de suponer que este estado ha precedido al de reposo, y de preguntar la causa del movimiento inicial. De igual manera, al encontrarla inmóvil tendríamos el derecho de admitir un estado anterior al movimiento, y de preguntar por qué ha cesado este. No hay que buscar, pues un impulso primero en la fuerza centrífuga. Según la hipótesis de Kant y Laplace, esta es, en los planetas, un resto de la rotación primitiva del cuerpo celeste central, que continúa su rotación y vuela al mismo tiempo por el espacio sin límites abierto delante de él, o gira quizá alrededor de otro sol mayor, invisible para nosotros. De conformidad con estas ideas, sospechan los astrónomos la existencia de un sol central. Han observado también el alejamiento progresivo de todo nuestro sistema solar y tal vez hasta del conjunto mismo del grupo estelar a que pertenece nuestro Sol, de donde podríamos deducirse la marcha general de todas las llamadas estrellas fijas, incluyendo al Sol central, pero en lo infinito del espacio pierde este hecho toda su significación, puesto que el movimiento no se distingue del reposo en el espacio absoluto,
y expresa solo lo que hemos visto expresarse en la aspiración y en la carrera sin fin de los astros. Esa nada, esa ausencia de un objetivo final que la conclusión del presente libro nos hará reconocer constantemente en las aspiraciones de la voluntad, cualesquiera que sean sus fenómenos, de donde resulta también que el espacio finito y el tiempo infinito deben constituir las formas más generales del fenómeno total de la voluntad, fenómeno que expresa la esencia entera de ella. En fin, podemos encontrar de nuevo esa misma lucha de todos los fenómenos de la voluntad entre sí, hasta la materia pura, considerada como tal, es decir, como Kant describió exactamente la esencia de su fenómeno, compuesto de una fuerza de atracción y otra de repulsión, de suerte que esa misma materia no existe más que por la lucha entre dos fuerzas opuestas. Si hacemos abstracción de toda diferencia química en la materia o si, con el pensamiento, nos remontamos en la serie de las causas y de los efectos hasta aquel punto en que no existía aún diferencia química alguna, no quedará más que la materia pura, más que el mundo aglomerado en formas de esfera, cuya existencia, o sea la objetivación de la voluntad, consiste en el conflicto entre la abstracción y la repulsión, la primera, bajo la forma de gravedad, tendiendo en todas partes hacia el centro. La segunda, bajo la forma de impenetrabilidad, resistiendo a la otra por la rigidez o la elasticidad. Esta combinación de empuje y de resistencia constante puede ser considerada como la objetivación de la voluntad en el grado más bajo, pero que expresa ya su carácter. Vemos, pues, a la voluntad mostrarse en el último escalón como un esfuerzo ciego, como una impulsión obscura y vaga, desprovista de todo conocimiento. Esta es su objetivación más sencilla y más débil. La vemos aparecer todavía en toda la naturaleza inorgánica, con esa misma forma de impulso ciego y de tendencia inconsistente. Así se revela en todas las fuerzas primitivas cuyas leyes forman el objeto de la física y de la química. Cada una de estas fuerzas se manifiestan millones de fenómenos, semejantes todos igualmente regulares, sin que ofrezcan la menor huella de un carácter individual, multiplicados por el tiempo y por el espacio, es decir, por el principio de individuación, como una imagen repetida por las facetas de un cristal. Aunque a partir de aquí la voluntad se objetiva más distintamente de grado en grado, la vemos aún en el reino vegetal, donde, sin embargo, no son las causas, sino las excitaciones las que enlazan sus fenómenos, mostrarse por entero inconsciente y bajo la forma de una fuerza que obra sordamente. Lo mismo pasa en la parte vegetativa del fenómeno animal, en la generación y el desenvolvimiento de todos los animales, así como en la conservación de su economía interior, donde son igualmente las excitaciones las que determinan el fenómeno. En fin, los grados ascendentes de la objetivación de la voluntad nos conduce a aquel en que el individuo que representa la idea, no podría ya procurarse una alimentación asimilable si sus movimientos no obedecieran más que a excitaciones, pues la excitación llega cuando puede y hay que esperarla, y aquí la alimentación es de una naturaleza especialmente determinada. La diversidad creciente de los fenómenos individuales da lugar a tal multitud de ellos y a tal refriega, que se estorban mutuamente unos a otros y que la probabilidad de la cual, el individuo, movido por la mera excitación, estaría condenado a esperar su substancia, sería muy desfavorable. El animal, a partir del momento en que sale del huevo o se desprende del vientre de su madre, debe poder buscar y elegir los elementos de su nutrición. De ahí nace la necesidad de la locomoción determinada por motivos, y para este efecto la del conocimiento que interviene en ese grado de objetivación de la voluntad como auxiliar, como una máquina indispensable para la conservación del individuo y la propagación de la especie. El conocimiento aparece representado por el cerebro o por un ganglio grande, de igual manera que cualquier otra tendencia o aspiración de la voluntad,
cuando se objetiva, está representada por un órgano, esto es, se manifiesta a la percepción bajo el aspecto de un órgano. Inicia comentario 1, véase mi obra La voluntad en la naturaleza, páginas 54 y 70 a 79 de la primera edición, 46 y siguientes y 63 a 70 de la segunda edición. Termina comentario 1, pero desde que aparece este auxiliar o máquina, surge súbitamente el mundo como representación con todas sus formas de objeto y sujeto, de tiempo, espacio, pluralidad y causalidad. El mundo presenta entonces su segunda faz. Hasta aquí era únicamente voluntad, ahora es también representación, objeto del sujeto conociente. La voluntad, que seguía hasta entonces su tendencia en las tinieblas con seguridad infalible, al llegar a este grado se provee de una antorcha que le era necesaria, para compensar la desventaja que resulta en sus fenómenos más perfectos, de la superabundancia y variedad que ofrecen. La seguridad, la regularidad infalible con que procedía en la naturaleza inorgánica y en el reino vegetal, como tendencia ciega, venía de que era sola para obrar en su condición primitiva, sin el concurso, pero también sin el trastorno que le aporta un nuevo mundo, diferente por completo, el de la representación, el cual, aunque refleja la esencia íntima de la voluntad, tiene una naturaleza totalmente distinta e interviene en el encadenamiento de los fenómenos de aquella. Con esto cesa en lo sucesivo la seguridad infalible de la voluntad. El animal se encuentra ya expuesto a la apariencia, a la ilusión. Pero no tiene más que representaciones intuitivas, desprovisto de reflexión, de conceptos, es esclavo de lo presente y no puede tener en cuenta lo porvenir. Parece que este conocimiento, en que falta la razón, no es suficiente en todos los casos para llegar a sus fines y que se ha sentido en ocasiones la necesidad de una especie de auxilio o complemento, pues podemos observar el hecho curioso de que la acción ciega y la acción consciente de la voluntad invaden recíprocamente sus dominios respectivos, de una manera sorprendente en dos especies de fenómenos. Observamos la primera cuando entre los actos de los animales, dirigidos por el conocimiento intuitivo y por los motivos que de él se derivan, encontramos algunos que carecen de ellos y que por consiguiente se cumplen con la necesidad de una voluntad que obra ciegamente. Me refiero a los instintos industriosos, que, aunque no estén guiados, ni por un motivo, ni por el conocimiento, tienen toda la apariencia de cumplir su obra por motivos que pueden calificarse de abstractos y racionales. El otro caso, inverso de este, es aquel en que, por el contrario, la luz del conocimiento penetra en el laboratorio de la voluntad ciega y esclarece las funciones vegetativas del organismo humano. Tal es el caso de la lucidez magnética. Por último, allí donde la voluntad llega a su grado culminante de objetivación, no basta ya los conocimientos de que el animal es capaz y que debe al entendimiento, al cual suministra sus datos los sentidos. Conocimiento que no crea más que meras intuiciones adheridas a la actualidad del momento presente. El hombre, criatura complicada, múltiple en sus aspectos, plástica, llena de necesidades y expuestas a innumerables lesiones, debía, para poder resistir, estar iluminado por un conocimiento doble. A la mera intuición se agrega, por decirlo así, una potencia más elevada del conocimiento intuitivo, una reflexión de aquella, en una palabra, la razón, como facultad de crear conceptos. Con la razón viene la reflexión, que abarca la visión de lo porvenir y de lo pasado y a consecuencia de ella la circunspección, el cuidado, la facultad de obrar con premeditación y con independencia de lo presente, y, en fin, la conciencia clara de las propias decisiones de la voluntad como tales. Hemos visto antes que en el simple conocimiento intuitivo nace ya la posibilidad de la falsa apariencia y de la ilusión, que suprime la infalibilidad primitiva de las acciones inconscientes de la voluntad,
y hace necesaria la intervención del instinto y la inclinación a la industria, como manifestaciones también inconscientes de la voluntad, al lado de las manifestaciones acompañadas de conocimiento. Con el advenimiento de la razón, aquella seguridad y aquella infalibilidad, que, en el otro extremo, en la naturaleza inorgánica, aparecían en forma de regularidad inflexible, desaparecen casi totalmente. El instinto se borra por completo y la circunspección, que debe suplir todo esto, produce, como dije en el primer libro, la vacilación y la incertidumbre, el error se hace posible, y en muchos casos pone obstáculos a una objetivación adecuada de la voluntad en los actos. Pues, aunque la voluntad haya tomado ya, en el carácter, una dirección determinada e invariable, según la cual se manifiesta infaliblemente la abolición a impulso de los motivos, el error puede falsear sin embargo estas manifestaciones, haciendo que motivos ilusorios ocupen el lugar de los verdaderos y los anulen. Inicia comentario 1, por esto decían los escolásticos con razón, causa finalis movet non secundum sum esse reale, sed secundum esse cognistum. Véase Suárez Dip. Metab. Dis. 23, séptima y octava. Termina comentario 1. Tal es el caso en que la superstición, por ejemplo, sugiere motivos imaginarios que impulsan al hombre a una conducta opuesta a la manera como se manifestaría su voluntad en las mismas circunstancias, a no existir aquel móvil. Agamenón inmola a su hija, un avaro reparte limosnas por puro egoísmo, con la esperanza de que algún día le serán devueltas sextuplicadas, etc. El conocimiento en general, racional o puramente intuitivo, tiene, pues, su fuente en la voluntad, pertenece esencialmente a los grados superiores de su objetivación, como una simple máquina, como un medio de conservación del individuo y de la especie, de igual manera que cualquier órgano del cuerpo. Puesto en su origen al servicio de la voluntad, para la realización de sus fines, permanece casi siempre dispuesto a servirla sin reservas, como sucede en todos los animales y casi en todos los hombres. Veremos, sin embargo, como en algunos hombres excepcionales, el conocimiento consigue emanciparse de esta servidumbre, logra sacudir el yugo, y libre de todos los intereses de la voluntad, llega a existir independientemente, como espejo puro y claro del mundo. Ahí está el origen del arte. Finalmente, en el libro cuarto, veremos cómo este modo de conocimiento, cuando reacciona sobre la voluntad, puede conducirla a la supresión de sí misma, es decir, a la resignación, que es el término final, o, mejor dicho, la esencia inmanente de toda virtud y de toda santidad, en medio de emanciparse del mundo.